de entrevista, tiempo de análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Y la actualidad está haciendo paradas importantes en la capital tinerfeña en los últimos días, en Santa Cruz de Tenerife. Y nosotros queremos hablar de esa actualidad con el concejal de Unidas Podemos, con Ramón Trujillo, que hoy ya nos acompaña. Ramón, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Y una de esas primeras paradas la vamos a hacer, si le parece, en la avenida Francisco Larroque, justo donde se encuentra ese llamado monumento a Franco, porque no deja de ser un monumento a Franco, que ha sido incluido dentro del catálogo que ha emitido en este caso la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, con todos esos vestigios franquistas, cerca de 80 que se han detectado en la capital tinerfeña. Al final esto, si de aprobarse el catálogo, supondría la retirada de toda esa simbología. ¿Cuál es la posición que tiene Unidas Podemos ante esta situación y qué opina de ese catálogo del Gobierno de Canarias? Bueno, la posición de Unidas Podemos es, desde luego, cumplir la ley de memoria histórica, pero yo creo que, yendo más allá de la legalidad, con todo lo importante que es, nuestra posición al final es la de reivindicar la cultura democrática que hace que en Alemania no sea objeto de debate la posibilidad de que una estatua que rinda homenaje a Hitler esté en la calle, sino que derecha e izquierda rechazan, no aceptan que la figura de una persona vinculada a una represión tan grave en la historia pueda estar en la vía pública, que en la vía pública se le puede rendir homenaje, o en Italia con Mussolini. Entonces yo creo que esto es una cuestión de valores democráticos, de compromiso con los derechos humanos, más que de derecha e izquierda, y que una sociedad democrática no puede aceptar tener en su vía pública, en sus vías públicas, el monumento al español que más españoles y españolas ha matado, que eso es lo que significa Francisco Franco. Entonces, yo creo que este es el dato fundamental. Homologarnos en términos de cultura democrática con el resto de Europa. Y además, sin embargo, la sensación aquí parece que se polariza el debate en una cuestión de izquierdas o derechas. ¿Usted cree que esto está polarizando el debate también? Yo creo que el debate se está polarizando y no tiene sentido esta polarización. Bueno, tiene sentido en el contexto de un resurgir, pues yo creo que con un componente reaccionario preocupante que se está dando en nuestro país. Y en Santa Cruz, pues justamente encima tenemos una sobrerepresentación de esta simbología. Pero yo creo que esto es lo que planteamos en primer lugar, es una reivindicación democrática. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, no habría un debate en nuestra sociedad sobre los valores estéticos o no estéticos de un monumento a ETA. Por ejemplo, todo el mundo entendería que eso es una ofensa a las víctimas, que es un enaltecimiento de la violencia. Pues Francisco Franco en Canarias mató a mucha más gente que ETA en todo el Estado durante toda su existencia. Entonces, es un tema muy básico, es una cuestión de los demócratas, de derechas y de izquierdas, la gente comprometida con los derechos humanos. Entendemos que en una sociedad democrática no se puede enaltecer ni rendir homenaje en la vía pública a una persona que mató a tantísimos compatriotas, encarceló a tantos otros y fue responsable pues, de las torturas y malos tratos que padecieron miles de personas en esta tierra, en Canarias, y por supuesto en el resto del Estado. ¿Usted cree que a la extrema derecha que estemos hablando de esto le viene bien? La extrema derecha trata de rentabilizar estas cosas y a veces jugar también con demagogia, ¿no? Yo es que he visto mensajes que creo que alimentan. He visto, bueno, la propia exageración que ha hecho el alcalde de Santa Cruz, ¿no? Cuando estaba diciendo, bueno, pues a ver si se trata de poner un barreno en el mercado, cuando se estaba hablando solo del nombre. Y cuando estamos hablando de retirar, básicamente los monumentos más ofensivos, la hélice del crucero Canarias que está a la entrada del muelle, en la antigua estación del Jetfoil, que el crucero Canarias participó en la masacre de entre 3.000 y 5.000 civiles que huían por la carretera costera de Málaga a Almería con la toma franquista, tras la toma franquista de Málaga. Pero, es decir, ¿en qué ciudad europea se homenajea ahí en la vía pública un monumento de un arma de guerra que provocó el asesinato de miles de civiles? No tiene ningún sentido, en ningún sitio. Cuando podemos ver algo de esa época, cuando uno va, por ejemplo, al museo del gueto de Varsovia, pues lo que hay evidentemente es una recontextualización en el sentido de denunciar y de explicar lo que esos símbolos significaron en un periodo negro de la historia del país. ¿Usted cree que ese debería ser el destino de esta simbología? Quizás en un espacio en el que, bien contextualizada, pueda servir para educar en las cosas que no debemos permitir en una sociedad. Bueno, nosotros en su día hicimos una propuesta que es la de recuperar el castillo de Paso Alto,
que fue prisión durante la etapa de la Guerra Civil y un tiempo posterior, y ahí fue el último lugar en el que se vio con vida algunas personas, algunos demócratas de la época, y nosotros hemos propuesto ese emplazamiento como un lugar de memoria democrática, de explicación de lo que fue el pasado, donde podían tener ubicación algunos de estos símbolos reinterpretados o vistos desde la perspectiva de los derechos humanos y de la democracia, en donde yo creo que eso sí es importante plantearlo. Pero en estos términos, ¿no? Creo que es un debate que hay que hacerlo con mucho sosiego y sobre todo entendiendo que estamos hablando de derechos humanos. Hay un hito en cualquier caso, Ramón, que es importante, un poco lo mencionaba antes, y es el papel que juega el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque ante el anuncio de este catálogo por parte del Gobierno de Canarias, que no deja de ser un desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, la reacción del Ayuntamiento ha sido anunciar un recurso contra ese catálogo. Y el argumento principal es que consideran que es un catálogo que se ceba con Santa Cruz de Tenerife en el sentido de que solo encuentra vestigios en la capital, o solo ha buscado vestigios en la capital tinerfeña. Me gustaría saber qué opinan de este argumento, qué les parece que el Ayuntamiento haya recurrido y qué opinan del hecho de que este catálogo solo señale vestigios de la capital tinerfeña. Bueno, en primer lugar, los vestigios, la cantidad de vestigios y sobre todo la enjundia de algunos de ellos que se dan en Santa Cruz es que son los más importantes, no solo de Canarias, sino ya en el Estado. No hay capitales de provincias ya con algunos símbolos como los que acabamos de mencionar de ese nivel, ¿no? Pero hay más símbolos en cualquier caso repartidos por la geografía canaria. Por supuesto, no, claro que los hay. De cualquier manera, el Gobierno de Canarias lo que ha planteado es decir, el catálogo donde se enumeran los vestigios franquistas, lo empezamos por Santa Cruz, primero porque objetivamente es verdad que en Santa Cruz hay una sobrerepresentación de estos vestigios, pero también por una razón muy evidente, muy simple, y es que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya hizo un estudio sobre este asunto, ya hizo, digamos, su propio análisis con precisamente la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, la profesora María Isabel Navarro, que para el Ayuntamiento de Santa Cruz hizo un estudio encargado por el gobierno del señor Bermúdez, pues para dejar bien claro que una gran parte de toda esta simbología incumple la Ley de Memoria Histórica, la de 2007 y la de 2018 también. Y yo también creo que aquí el señor Bermúdez está siendo imprudente, porque a fin de cuentas, una vez que él ha encargado un dictamen que le dice que una parte de estos elementos es obligatorio, de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica de 2007, digamos esa y también la del 18, pero vamos a decir la de 2007, retirarlos de la vía pública, pues ahora él no puede alegar un desconocimiento sobre esta cuestión o la duda sobre cómo hay que interpretarlo. Es que él mismo encargó eso en su día, ya tiene el dictamen técnico y claro, nos podríamos plantear también otros ir a los juzgados a exigirle que cumpla con la ley. Yo creo que esta no es la vía, porque además en la etapa en la que estuvo al frente del ayuntamiento la señora Patricia Hernández, nos reunimos todos los grupos políticos del ayuntamiento y estuvimos de acuerdo en que, como no podía ser de otra manera, había que cumplir la ley, y estábamos adelantando el criterio de que los monumentos o los vestigios más sangrantes, los que estaban más vinculados pues al homenaje de la violencia, de la destrucción de la democracia, etcétera, o del inicio de la guerra, pues debían ser los primeros en ir siendo retirados. Y luego pues ir calendarizando pues cómo se aborda lo demás e irlo pactando. Y había una cierta voluntad de consenso. Y cuando estaban en la oposición en Santa Cruz, en el breve instante en el que estuvieron en la oposición, en el breve periodo, pues sí dijeron que eran partidarios de aplicar la ley. Es decir, yo no entiendo el cambio de criterio. ¿A qué están jugando ahora y a qué estrategia electoral? Es decir, ¿a qué electorado potencial están ellos detectando para entrar en un juego político que me parece impropio del espacio del nacionalismo? Es decir, es impensable que el PNV, un partido nacionalista de nuestro país, se planteara rechazar, quitar símbolos del Estado autoritario centralista cuando la ley obliga a quitarlos. Es surrealista lo que estamos viendo en Canarias, porque por la propia naturaleza de lo que son, de lo que es Coalición Canaria, debieran decir, bueno, esta ley, estupendo, estamos de acuerdo como demócratas, como nacionalistas, como todo, lo quitamos ya no hay nada que discutir. Y siendo así, si el catálogo se aprueba definitivamente, desde que sea ejecutivo, si el ayuntamiento no cumple con la Ley de Memoria Histórica, ¿ustedes tomarán medidas?
Nosotros vamos a valorar tomar medidas efectivamente y es que queremos que cumplan. Es verdad que queremos, yo desde luego soy partidario de intentar llegar a un acuerdo, es decir, un acuerdo para arrancar en la respuesta a esta problemática y a cumplir la ley ya, pero la ley hay que cumplirla, es decir, no es una cuestión que podamos discutir a ver si no la cumplimos, sino en todo caso dentro de los términos razonables, dentro de cierta flexibilidad con según qué cosas que también la hay para irlo aplicando, pues yo creo que ahí se podría llegar a un consenso. Entonces, claro, las declaraciones del concejal de Servicios Públicos, del señor Díaz Guerra, son completamente incendiarias y fuera de lugar. Le voy a preguntar por esas declaraciones, pero a mí me gustaría que antes de que usted opinase sobre las declaraciones de Guillermo Díaz Guerra, usted, yo y los espectadores viésemos un vídeo que yo creo que probablemente muchos de ustedes han visto, es el vídeo del nodo de aquel momento de cuando se inauguró, se presentó en sociedad el monumento a Franco. Yo me enteré gracias a que lo publicó una periodista de Televisión Canaria, Paula Linares, en las redes sociales, pero bueno, al final es un vídeo que pertenece al nodo, pertenece al patrimonio de todos y al final nos arroja el contexto que hay alrededor del monumento a Franco. 100.000 personas llegadas de toda la isla Canaria se concentran en Santa Cruz de Tenerife frente al monumento que conmemora la partida del generalísimo Franco, cuando, capitán general de Canarias, salió de aquí para caudillar el movimiento nacional. Esta obra original de Ábalos ha sido costeada entre los tinerfeños por suscripción popular. En los discursos de las autoridades provinciales y del ministro de Comercio fueron glosados los episodios de aquella jornada. El acontecimiento culminó con una plural ofrenda. El señor García Moncó depositó el olivo como símbolo de paz. Otras autoridades, el roble de la fortaleza y el laurel de la victoria. Las flores del homenaje fueron ofrecidas por muchachas tinerfeñas. El acto constituyó una cordial prueba de adhesión de los isleños a la figura de nuestro jefe de Estado. En el vídeo, al final, el propio narrador habla de una cordial adhesión de los isleños al jefe de Estado, en este caso al dictador Francisco Franco. Yo quería que viéramos este vídeo primero para preguntarle por esa posición que tiene Guillermo Díaz Guerra en la que habla de intentar valorar esta estatua por sus valores artísticos, intentando verla sin todo lo que la rodea de esa simbología franquista. Entonces, ahora que hemos visto el vídeo, usted que ha visto, por supuesto, este vídeo y conoce las declaraciones de Díaz Guerra, ¿qué opina? Bueno, yo creo que está claro y ahora lo puede ver cualquier espectador que es un monumento que celebra el inicio de la guerra civil, de una guerra entre españoles, un alzamiento contra la democracia y algo que significó una tragedia para nuestro país. Eso es lo que representa ese monumento. Claro, que el señor Díaz Guerra diga que él no ve ninguna expresión de lo que fue el franquismo en ese monumento, cuando no solamente tenemos el vídeo de la inauguración de ese monumento que acabamos de ver, sino el propio dictamen pericial que encargó el ayuntamiento y, por cierto, un concejal del Partido Popular en su momento, afirmando que ese monumento ni siquiera es resignificable porque la cantidad de simbología fascista que tiene es tan enorme que justamente ese ni siquiera es resignificable, porque sería como pretender resignificar un himno como el Cara al Sol, aduciendo que sus valores musicales hay que defenderlos. En fin, que está en el terreno del disparate. Y el señor Díaz Guerra esto lo sabe, evidentemente. Yo no me creo que el señor Díaz Guerra se crea que ese monumento pues es como un árbol, ¿no? Como algo aséptico desde el punto de vista político. Significa lo que significa. Y los homólogos ideológicos del señor Díaz Guerra, las personas que están en el Partido Popular Europeo, desde Alemania, desde Holanda, desde cualquier otro país de Europa, jamás harían una declaración como esa y se quedarían horrorizados de que alguien haga una declaración como esa en sus contextos de valores democráticos, de respeto a los derechos humanos y de rechazo a lo que significó el fascismo en Europa. Es decir, por eso a mí, hasta cierto punto, me duele que esto sea un debate en el que se significa la izquierda por un lado y la derecha por otro, porque no debería de ser así. Yo creo que este es un debate en el que deberíamos simplemente significarnos los demócratas por un lado y quienes tienen valores autoritarios por otro. Y al decir demócratas, digo gente de derecha y gente de izquierda. Y por eso me parece tan preocupante la reacción del señor Díaz Guerra y la propia reacción del alcalde, que ha sido una reacción destemplada, una
reacción de buscar bronca con otras instituciones que estaba completamente fuera de lugar y además sabiendo, como sabe él perfectamente, que hay voluntad de consenso por parte de todos los grupos del ayuntamiento. Ramón, vamos a cambiar de asunto, si le parece, porque hay una cuestión que es muy importante, probablemente, bueno, sin el probablemente, es uno de los asuntos judiciales por cuantía con mayor relevancia que están en estos momentos instruyéndose en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, y yo me atrevo a decir que de Canarias en general, y es esos presuntos delitos vinculados con la devolución indebida de cerca de 60 millones de euros a SACIR, la concesionaria de la gestión del agua en Santa Cruz de Tenerife. La verdad es que no está teniendo mucha repercusión, o no, quizás no toda la repercusión para la gravedad que tiene el asunto en sí, pero yo no quiero hablar tanto de la repercusión mediática como de los efectos que supone esto, porque al final ya ha pasado bastante tiempo, ya han pasado meses, la instrucción ha caminado y en paralelo me gustaría conocer, por un lado, qué ha hecho administrativamente el ayuntamiento y también si hay alguna novedad judicial. Así que si le parece vamos a empezar por las novedades judiciales. ¿Qué es lo último que se ha sabido sobre este asunto? Bueno, la última novedad judicial fue la imputación del señor secretario del ayuntamiento, porque a raíz de la declaración de un exconcejal, el señor Norberto Plasencia, el señor Norberto Plasencia señaló al actual secretario del ayuntamiento como una persona que estuvo en el Consejo de Administración en el que se cometió el pecado original de pretender que lo que se había pagado de precio por 25 años de privatización de la gestión del agua, del ciclo del agua en Santa Cruz, no era precio, sino era préstamo. Que resumiéndolo mucho, ¿no? el problema, ¿no? Usted paga 59 millones de euros por explotar un servicio durante 25 años y cuando le conceden ese servicio usted dice que no había pagado 59 millones por explotar el servicio, sino que los había prestado. Y hay un consejo de administración que le reconoce que usted los prestó, algo sin ningún soporte legal, y que se lo van a devolver a razón de 2,3 millones de euros al año. Entonces, el señor secretario actual estaba en ese consejo. Eso no se sabía que estaba. No se sabía porque no constaba en el acta. No constaba en el acta. En el acta no aparecía. Y el señor Plasencia, cuando es interrogado en el juzgado, da cuenta de esto que estoy diciendo. Y a partir de ahí, la acusación particular de Unidas Podemos pide la imputación del señor secretario del ayuntamiento y se lleva a cabo, ¿no? Y está citado a declararnos exactamente, creo que en febrero, por esta causa. O sea, que la máxima autoridad jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, su secretario municipal, estaba presente en el acto en el que se acordó esa devolución indebida, así lo ha dicho el propio Consejo Consultivo, a la empresa SACIR. Efectivamente, estaba ahí y no lo sabíamos porque esto no figuraba ni en el acta y evidentemente estamos hablando de una persona con unos conocimientos jurídicos bastante solventes, bastante amplios y que sabía lógicamente la magnitud de lo que se estaba acordando. No era una persona que no se enterara de nada precisamente. Y después de esa fecha, el señor Luis Prieto, el secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ¿ha tenido alguna participación administrativa en algún expediente vinculado con SACIR? ¿Ha tenido que hacer algún informe? ¿Ha tenido que hacer algún acto administrativo vinculado con este asunto, con la gestión del agua? Bueno, en relación a la convocatoria de un pleno solicitado por la oposición en bloque, en donde uno de los aspectos que se trataba era precisamente el asunto de SACIR, pues, en fin, desde nuestro punto de vista, le puso obstáculos a la convocatoria porque pidió revisar las firmas de los concejales y concejalas que lo habíamos solicitado y bueno, y provocó que se retrasara, provocó un retraso, no se cumplieron los tiempos en los que el alcalde debe convocar y al final se produjo la convocatoria automática que marca la ley por unas subsanaciones que pidió de una manera un tanto irregular, bueno, de una manera irregular, nosotros no entendimos el procedimiento que llevó en ese caso y en otros no, y que algunos percibimos eso pues como una obstrucción realmente a que pudiéramos tratar este tema públicamente, aunque era una obstrucción que simplemente significaba una demora, porque también era imposible impedir ese pleno, ¿no? Y fíjese otra cosa que es curiosa y que nos muestra un poco la situación en la que está el ayuntamiento. Para saber cuánto dinero ha salido desde Enmasa a SACIR, cuánto dinero de ese dinero que de manera presuntamente ilegal ha recibido SACIR desde Enmasa, el ayuntamiento ha tenido que contratar una empresa para que auditara, para averiguar cuánto dinero se le había pagado ya
algo más de 33 millones de euros, nos hemos enterado hace poco. Era lo que se había pagado realmente hasta que el ayuntamiento ordenó. ¿Pero eso no está registrado en una contabilidad que sea de fácil acceso? Bueno, la cuestión es que se contrató a una empresa para determinar cuánto se le había pagado. Y de hecho... Pero eso es como decir que el ayuntamiento no sabía cuánto se le había pagado. Bueno, es que cuando yo hice esta misma reflexión que estoy haciendo ahora aquí, en una comisión de control, al señor Guillermo Díaz Guerra, que es el concejal de Servicios Públicos, y le planteaba que esto era absolutamente impresentable y una expresión del descontrol que hay en esta gestión privatizada del servicio del agua, pues él asentía con la cabeza mientras yo hacía estos comentarios, que era pues algo surrealista, ¿no? Porque hay que recordar que la empresa a la que se le ha estado pagando este dinero, ¿no?, de manera irregular, es una empresa que fue intervenida por el ayuntamiento por su mala gestión. Es una empresa que ha sido objeto, ¿no?, que ha sido llevada a los juzgados por cuestiones de subcontratación, por cuestiones que tenían en principio prohibidas en los pliegos, etcétera. Y es que yo quería hablar de la parte administrativa. No sé si evidentemente ahora que hay una causa penal esto está bloqueando un poco que el ayuntamiento pueda dar pasos en la vía administrativa, pero hablaba usted de que en su momento ya tuvo que ser intervenida por una serie de incumplimientos del pliego de condiciones de esa concesión la empresa SACIR. Pero es que además ahora hemos sabido, y lo ha ratificado el Consejo Consultivo, que cobró 59 millones de euros que no le correspondían. O sea, ¿no hay argumentos suficientes para que rescate el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife este servicio de manera administrativa? Cobró 33 y aspiraba a cobrar los 59 en todo el periodo, efectivamente, ¿no? Cobró 33 y aspiraba a cobrar. Exacto, ¿no? Gracias. Pero sí, efectivamente, esa es la idea, ¿no? Nosotros siempre hemos sacado en muchas ocasiones, por todas las irregularidades que ha habido, la cuestión de recuperar la concesión. El ayuntamiento, los que están gobernando en el ayuntamiento, le tienen pánico a SACIR. Ellos, cuando suscitamos este asunto, lo que plantean es que eso sería enredarse en juicios, poder tener que compensar a SACIR. Desde luego, si hubiera voluntad política de revertir, de rescatar la concesión, lo primero que habría que hacer es estudiar esto jurídicamente en serio, con las herramientas que te da estar gobernando, no estar en la oposición, como es mi caso. Pero si yo estuviera gobernando, por supuesto que lo que estaría haciendo ahora mismo es ver cómo revertir esta concesión, por todos los abusos pasados y por la gravedad de este tema que tenemos encima de la mesa. Hay una vía quizás más fácil o más sencilla, que es la de personarse como acusación particular por ser un afectado en la causa penal. ¿El ayuntamiento está personado en esa causa? No, el ayuntamiento rechazó personarse en la vía penal. El ayuntamiento... Pero es el principal perjudicado por todo esto. Lógicamente, y eso es una muestra de que el señor Bermúdez no ha roto con el serolismo. Porque hay que recordar que este abuso viene de la etapa de Serolo, pero personarse en defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Santa Cruz implica hacerlo con todas las consecuencias. Y eso significa personarse en la vía penal, porque no solamente hay que recuperar el dinero que se ha perdido de manera ilícita en el caso de que así sea, sino que también hay que exigir la depuración de responsabilidades penales. Porque si ante la pérdida de manera presuntamente ilegal de 33 millones pensamos que no hay que exigir responsabilidades penales, pues ¿de qué estamos hablando, ¿no? Pero es que en cualquier caso, además, si el ayuntamiento se persona, no solo puede impulsar, lógicamente, esa instrucción, sino que, llegado el momento, si esto al final se resuelve favorablemente a los intereses del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es el principal perjudicado y el que tiene que pedir que se ejecute esa sentencia para recuperar el dinero. Lo digo porque al final, en el caso de las Teresitas, sí que finalmente el Ayuntamiento estuvo allí como un actor civil para poder exigir ese dinero. En este sentido, ni siquiera está como actor civil el Ayuntamiento. Pero estuvo como actor civil, recordemos eso, estuvo como actor civil en el caso de las Teresitas. Y es más, recordemos también que incluso el acuerdo al que se llegó para devolver el dinero, que se llegó en la etapa en la que estuvo gobernando la señora Hernández, recordemos también que a raíz de una denuncia en la vía penal, una vez que hubo sentencia firme, ¿no?, para recuperar el dinero sobre alzamiento de bienes, etcétera, es cuando uno de los condenados se viene a negociar, se retira la denuncia y se hace el acuerdo. Yo no sé si esto habría sido igual, me temo que no, en el caso de que hubiera seguido gobernando el señor Bermúdez. Bueno, vistos los antecedentes, creo que se puede afirmar que no habría sido igual. Pero ¿y usted cree que es un problema de no romper con el serolismo, teniendo en cuenta que Miguel Serol es una persona que ya está condenada, que está cumpliendo la condena en la cárcel, teniendo en cuenta de que en principio, más allá de que ahora hemos conocido la figura de Luis Prieto, bueno, pues no hay nadie del grupo de gobierno actual investigado por este asunto?
¿Cree usted que es un problema de romper con el cerolismo o pesa más el miedo a Sacyr, que usted también lo ha nombrado en su respuesta? Sí, pero vamos a ver, el cerolismo no es solamente una persona, es una manera de hacer las cosas. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, si nos vamos al terreno de lo simbólico, como en el mandato pasado se rechazó una moción en la que planteábamos abrir un expediente de honores y distinciones a una funcionaria, a la señora Pioramas, que había pues jugado un papel muy importante en que se pudiera conocer la verdad de lo que pasó en el caso de las Teresitas, y yo me quedé muy sorprendido cuando vi al grupo de gobierno que votó en contra e impidió que fuera así. Yo creo que romper con el cerolismo en este sentido, que es una manera de hacer las cosas más allá de una persona, habría significado haber votado en el terreno de lo simbólico a favor de esto, habría significado que Unidas Podemos no habríamos tenido que ir a la vía penal a denunciar algo tan grave, sino que habrían ido los que estaban gobernando antes y que sabían esto antes que nosotros, porque ellos sabían estas cosas mucho antes que nosotros, y los funcionarios que empezaron a ver este problema, a quienes informaron en primer lugar fue a sus superiores, y estamos hablando de la etapa en la que estaba el señor Bermúdez. Hay otra cuestión por la que quiero preguntarle, Ramón, porque al final es verdad que el ayuntamiento, como cualquier institución potente, tiene un amplio, digamos, bagaje de propaganda o de capacidad de impulsar propaganda. Entonces, muchas veces en el día a día de toda la información que recibimos vemos cosas que en principio pueden parecer positivas. Sin embargo, ustedes desde dentro, por ejemplo, en este caso, pues han planteado unas dudas. Vamos a ver mejor un titular que yo creo que nos va a ayudar a entender lo que hablamos. Un titular de Diario de Avisos. Podemos, en este caso Unidas Podemos, pide al Ayuntamiento de Santa Cruz información sobre los costes del Museo Rodin. La verdad que es un museo que en principio pues, se ha vendido como algo muy positivo. La información oficial, oye, pues difícilmente puede llevar a alguien a cuestionarse una iniciativa así. Podríamos decir que es algo en lo que todos podríamos estar de acuerdo, pero ustedes tienen dudas. ¿Por qué tienen dudas? Sí, es que, vamos a ver, se propone una iniciativa que es interesante. A mí, en principio, dicho así, que traigan un museo con copias originales de determinadas estatuas de esculturas de Rodin, pues parece interesante. Cuando veo hablar de que va a aportar una actividad económica de entre 60 y pico y 150 millones de euros al año a la ciudad, pues la sensación que tengo es que esas cifras son muy grandes y que eso hay que justificarlo de alguna forma. Y cuando se describen todos los aspectos positivos que tendría la instalación del Museo Rodin, pues lo que pregunto es, bueno, ¿y cuáles son los costes? Porque he leído en algún sitio que la copia de la Puerta del Infierno cuesta 25 millones de euros, y supongo que cuando ya han mantenido varias reuniones con el Museo Rodin de París, no solamente tendrán una opinión y unos datos sobre los beneficios, sino también sobre los costes. Y desde luego, me parece que lo más lógico, que mi obligación como concejal de la oposición, es preguntar por los costes y que nos cuenten la historia entera. Es decir, y además es algo que ha sentado mal, porque cuando yo he planteado esto, han saltado diciendo, ya están cuestionando el proyecto. Digo, no, lo que le estoy pidiendo es que nos explique el proyecto entero. El proyecto, según ustedes, tiene estos beneficios, explíquenme los costes. O sea, el proyecto se ha presentado sin los costes, sin informar de los costes. Yo desconozco los costes. A día de hoy sigue desconociendo los costes. De hecho, pregunté por escrito y no se me ha respondido, sino que eso pues ya se verá. Bueno, pues en cualquier sitio, cualquier evaluación de una propuesta tiene costes y beneficios, y hay que verlo y ya está, y se trata de eso. De cualquier manera, yo lo que sí he visto en el estudio que ha hecho el ayuntamiento es que, bueno, se establece una comparación, por ejemplo, con el Museo Picasso de Málaga, que tiene un 10% del turismo que va a la visita a la provincia de Málaga pasa por el Museo Picasso. Se aplica esa medida para hacer la comparación con Rodin, vamos a hacer una estimación similar, pero también hay un museo Carmen Thyssen y un museo Pompidou Málaga que tiene un 2,5, 2,4% del turismo que pasa por esa provincia. No sé si se parecería más al Pompidou de Málaga o al Carmen Thyssen de Málaga o al Museo Picasso de Málaga, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, pues no sé si las previsiones están algo infladas o no tienen demasiado soporte, pero bueno, de cualquier manera, yo entiendo que cualquier iniciativa que se lleve a cabo pues implica un cierto riesgo de que salga bien o de que no salga bien, y entiendo que ciertos riesgos, una vez que estimamos que la iniciativa merece la pena, se pueden asumir perfectamente, pero desde luego nosotros no nos podemos pronunciar definitivamente sobre este tema o de una manera clara sobre este tema porque desconocemos los costes, desconocemos la mitad de la historia. En cualquier caso sí es interesante, lógicamente, la duda en el sentido de que
pues a mí también me surge la curiosidad, supongo que a nuestros espectadores, y esperemos que el Ayuntamiento pues, nos pueda aclarar para que sobre esto, que sí es algo que yo creo que es debatible, es interesante, la diferencia con lo que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, esto son cosas que evidentemente sí que se tienen que debatir, esta inversión que va a hacer la ciudad y que puede ser rentable o no, no lo sabemos todavía, pero bueno, puede serlo. ¿Nos interesa o no nos interesa? Bueno, es un asunto interesante, pero como bien dice usted, con todos los datos sobre la mesa. Así que intentaremos también nosotros conseguir esos datos. Ramón Trujillo, muchas gracias por habernos acompañado y haber tenido este rato de entrevista, de conversación sobre asuntos de actualidad de la capital tinerfeña. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Ramón Trujillo, el concejal de Unidas Podemos, ha estado hoy con nosotros, que como siempre repasando asuntos interesantes, sobre todo lo que está ocurriendo con ese caso SACIR. Seguimos muy de cerca todo lo que ocurre en los juzgados. Estamos hablando de la posibilidad de recuperar en torno a 33 millones de euros, según nos ha contado hoy Ramón, que ya han sido entregados por parte del Ayuntamiento de manera indebida a la empresa SACIR. Seguiremos muy pendientes de este y, por supuesto, de otros asuntos que tienen que ver con la actualidad de la capital tinerfeña. Nosotros nos despedimos, le dejamos ya con la programación habitual. Que pasen un feliz fin de semana y volvemos el próximo lunes.